Bueno, vamos a ver este trabajo práctico que tiene un circuito que se tiene que resolver por mallas. Ahí tenemos dos diodos que lo vamos a reemplazar para hacer los cálculos más sencillos por dos pilas de 0,7 volt. Cuando le dije dos mallas, son dos caminos de corriente. Ahí estamos dibujando la malla 1, le ponemos la corriente I1 y luego vamos a tener otra malla por donde pondremos la corriente I2. Le podemos dar cualquier sentido a las corrientes ahora. Total, no importa, si ese no es el verdadero sentido, cuando hagamos los cálculos nos va a dar una corriente con signo negativo. Eso significa que la corriente iba al revés. Bueno, acá tenemos el dibujo hecho ya con las correcciones y ahí tenemos marcadas las dos mallas, que según la ley de los voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que la sumatoria de los voltajes en una malla tiene que ser igual a 0. Recordemos que cuando una corriente pasa por un elemento de un circuito, una resistencia, se va a producir una diferencia de potencial, una caída de tensión. Entonces empezamos a hacer esas ecuaciones. Nos encontramos primero con que la corriente llega al polo negativo de la batería. Por eso le ponemos menos 12 volt. Luego sigue la corriente I1 y pasa por R1. Y ahí tenemos I1 por R1. Luego pasa por la batería que está abajo, por la batería de 0,7 volt. Positivo porque nos encontramos primero con el borne positivo de la batería. Y luego I1 por R3. Ahora, fijémonos bien que por R3 pasan dos corrientes. I1 va en un sentido, pero también va I2 en el sentido contrario. Por eso que tenemos que hacer la resta. Es I1 por R3 menos I2 por R3. Bueno, todo eso nos da igual a 0. Ahora, abajo vamos a hacer la ecuación de la otra malla, la malla de arriba. La empezamos a recorrer también. Tenemos la pila de 0,7 volt, tenemos I2 por R2, después tenemos I2 por R3 y acá vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que en el sentido contrario nos está circulando I1. I1 por R3. Y luego tenemos la pila de 0,7 volt. Pero acá nos encontramos con el borne negativo primero. Por eso es que va negativo. Fíjense en que ahí tenemos 0,7 volt y después se resta en la ecuación 0,7 volt, así que eso se elimina, me va a quedar 0 ahí. Bien, entonces ahora vamos a volver a escribir estas mismas ecuaciones, pero de forma un poco más prolija. Entonces ponemos los voltajes, todos de un lado, los 12 volt y el 0,7, y las caídas de tensión todas del otro lado. Fíjense en que como lo despejé para el otro lado a los 12 volt y al 0,7, quedan con los símbolos cambiados. El menos 12 pasa a 12 y el más 0,7 pasa a menos 0,7. Bueno, las caídas de tensiones nos quedan igual y ahí quedan igualadas los voltajes con la caída de tensión. Hacemos lo mismo abajo, pero acuérdense que el 0,7 volt se resta con el otro 0,7 volt, entonces me queda 0. Entonces lo único que me va a quedar es I2 por R2, o sea, las caídas de tensión que pusimos antes de las resistencias. Y ahí volvemos a tener las mismas dos ecuaciones, las mismas dos ecuaciones, pero escritas de una forma un poco más clara. Vamos a volver a hacer lo mismo abajo. La cuestión es ir resolviéndolo de a poco, muy lentamente. Entonces, en vez de 12 menos 0,7 ponemos directamente 11,3, que es el resultado de la resta, y ya podemos ir haciendo factor común. Sacamos I1 como factor común y nos va a quedar I1 por R1 más R3 y después el menos I2 por R3. En la ecuación de abajo podemos hacer lo mismo. Vamos a sacar factor común I2 y entonces fíjense en que nos va a quedar
I2 por R2 más R3 y después el menos I1 por R3. Y ahí ya tenemos más compactas las dos ecuaciones. Esto es matemática, la parte de electricidad ya terminó. Con las primeras dos ecuaciones ya se acabó la parte de electricidad. Esto es nada más que matemáticas. Tenemos que resolver entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo vamos a hacer por el método de sustitución. Pero acuérdense que todo lo que estamos haciendo ahora es un trabajo matemático nada más. Vamos a trabajar con la ecuación 2. Vamos a tratar de despejar de esa ecuación a I1. Entonces lo mandamos para el otro lado y nos queda positivo I1 por R3, y del lado derecho nos va a quedar I2, o sea lo que teníamos antes, I2 entre paréntesis R2 más R3. Bien, y de ahí lo que tenemos que hacer ahora es despejar I1. Entonces lo acomodamos, llevamos la R3 para abajo, la R3 que estaba multiplicando a I1 la llevamos del otro lado pero dividiendo, y después lo que hacemos es reemplazarlo por números. Fíjense en que R2 vale 0,68K y R3 vale 2K, o sea que sería la suma de las dos, R2 más R3 sería 2,68. Abajo ponemos R3, que son 2K. Entonces 2,68 dividido 2 nos queda 1,34. 1,34 por I2. O sea, el resultado de eso es que I1 es igual a 1,34 por I2. Bien. Ahora lo que tendríamos que hacer es trabajar con la otra ecuación. Y ahí vamos a saber cuál es el valor de I2. Porque nos va a quedar una sola incógnita. Nos va a quedar I2. Fíjense que estoy trabajando ahora con la ecuación 1, pero donde decía I1 yo ya no pongo más I1, pongo 1,34 por I2. ¿Está? Entonces me va a quedar nada más que I2 en esa ecuación, y eso lo puedo despejar. Voy haciendo un poco de acomodo ahí, reemplazo R1 y R3 por los valores que tienen, o sea, por 3, R1 más R3 sería 3K, R3 serían 2K, lo voy reemplazando, y entonces en lo que tengo dentro del paréntesis me da 2,02, lo paso dividiendo, y entonces me queda de un lado me va a quedar I2 y del otro lado me va a quedar 11,3 dividido 2,02. Hago la cuenta y me queda 5,6 mA. Bueno, le queda para ustedes calcular cuánto vale I1. Fíjense que lo tienen ahí en la ecuación de arriba. I1 es igual a 1,34 por I2. Y después cuánto vale I3. Fíjense en que I1 pasa por R1, I2 es la que pasa por R2, pero por R3 pasa I1 y también pasa I2, se restan, son de signos opuestos, por eso es que hacemos I3 igual a I1 menos I2. Así que es más que nada matemáticas esto, y acá les expliqué un poco cómo es el método de resolución de mallas. Si no lo vieron en AMC, ya lo deben estar por ver en cualquier momento, y esto les va a servir de ayuda también.